Voy a empezar a grabar. Bienvenidas a todas, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con esta nueva sección. Esta nueva sección la titulamos Versos o frases mal usados por los cristianos. ¿Okay? El versículo que vamos a leer hoy es Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces escuchamos a las hermanas o hermanos usar estos versículos como si esto no estuviera hablando a nosotros. Ahora, yo quiero que vayamos al verso anterior, al 7, a ver a quién le está hablando. ¿Ok? Vamos a ver a quién le está hablando en el verso 7. Vamos a ver. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego entonces que viene el verso 8 y 9, diciéndole que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de quién, del impío. No le está hablando a la iglesia, no nos está hablando a nosotras, hermanas. Nosotros tenemos que tener claro que cuando usemos este versículo, lo usemos sabiamente. No podemos decir que nuestros caminos no son los caminos del Señor, porque entonces ¿en qué camino estamos? Si mis pensamientos no son los del Señor, entonces ¿cuáles son mis pensamientos? Porque o estás con Dios o estás contra Dios. No hay un término medio. Se supone que mi camino sea el camino del Señor. Se supone que mis pensamientos sean los pensamientos del Señor. ¿Acaso no tengo yo el Espíritu de Dios? 1 Corintios 2:11 dice: en efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanas, el Espíritu de Dios está en nosotros. Nosotras tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Así que el Espíritu sí nos va a guiar a toda verdad y sí nos va a dar a entender los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso aquí en Romanos 12, 1 y 2 dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que yo no puedo decir que mis pensamientos no son los de Dios, porque entonces, ¿cuáles son? O que mis caminos no son los de Dios. Hermanas, en Hebreos 10:20 dice que Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino. Dice él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo yo voy a decir que yo no estoy en los caminos del Señor si yo estoy siguiendo a Cristo? Si no estoy en ese camino, ¿en cuál camino estoy entonces? Ese versículo yo no me lo puedo aplicar a mí, porque ese versículo está hablando al impío. Mi camino debe ser el camino del Señor, y si no, entonces este es el momento de cambiar, de arrepentirme y ponerme en el camino correcto. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Hermanitas, si no estamos en el camino del Señor, ¿en cuál camino estamos? Solamente un pensamiento para que vayan a su Biblia y analicen si mis pensamientos son los del Señor y si mis caminos son los del Señor. Para la próxima semana vamos a estar estudiando esta palabra muy mal usada, la palabra ojalá. Y vamos a estar estudiando, así que busquen información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta traducción? ¿Es esto bien usarlo nosotros los cristianos o no debemos usarlo? Y con esto lo dejo por esta parte. Así que vamos entonces a ir a la clase de hoy. Aquí. Vamos entonces a la clase de hoy con nuestra hermanita. Eso era solamente un saborcito para que estudien la escritura y busquen a ver si esa escritura nos está hablando a nosotros y si la estamos usando correctamente. Dios me las bendiga. La dejo con nuestra hermanita
Amanda. Adelante, Amanda, abra su audio, por favor. Amén. Muy bonito el ejemplo que estás poniendo. Bueno, buenas noches para todas. Les pido que me ayuden en esta primer clase una pequeña charla que quiero hacer, y les pido que me tengan paciencia y que me ayuden. Voy a orarle al Señor primero para que me ilumine mejor mi mente. Señor Padre eterno, misericordioso, tú que estás en el cielo, tú que nos oyes, Señor. Tú que oyes mis peticiones siempre, Señor. Te pido en este momento que ilumine mi mente y mi boca, que los dichos tuyos sean los que están en mi boca, Señor. Gracias por este momento que me das la oportunidad de estar aquí con varias de mis hermanas en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Bueno, si no me oyen bien o mi acento colombiano no lo entienden, me dicen. El tema que escogí hoy es temor y fe. Voy a hablar un poco sobre lo que estamos pasando ya varios meses, y no sabemos hasta cuándo Dios permita que nos quite esta peste o como se llame, este virus. Siempre tenemos temor, aunque tenemos fe que Dios es el que nos protege, el que cuida de nuestras moradas, el que todo lo puede. Aquí en la tierra no hay ningún hombre que pueda tener ¿cómo se dice? Ningún hombre que pueda tener la medicina que Dios puede darnos para esto. Ningún médico en la tierra, nadie, ningún preparado para esto. Nosotros a veces he oído decir, y hasta a mí yo lo he dicho, que si tenemos fe en Dios, no podemos sentir temor. Y ahora yo creo que eso no está bien, porque hasta el Señor Jesucristo tuvo temor cuando Él iba a pasar por tan doloroso momento. Le pidió a su Señor Padre que lo ayudara. Y nosotros somos humanos también y sentimos el temor, y por eso no debemos de dudar que estamos mal, que estamos en pecado. Porque de todas maneras siempre lo que vamos a hacer, lo que digamos, lo que hacemos, recurrimos primero al Todopoderoso, a Dios. Ok. Vamos a ver, solo tenemos un mediador para toda la humanidad, por todas estas cosas que están pasando, el Señor Jesucristo, que es el que nos puede ayudar. Él dice que vamos a ver el primer versículo de la Biblia, Salmos 91, del 1 al 6, que alguna hermana que lo quiera leer, por favor, lo puede hacer. Yo lo leo. Salmo 91, 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Faltan los versos 4, 5, 6. Gracias. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargas es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Amén. Ok, aquí nos dice Dios que el que mora debajo de su abrigo, o sea, el que reconoce que con él podemos todo, podemos estar seguros. Dios es muy omnipotente y dice que él cuidará de nuestras moradas, de los lazos destructor. Bueno, siempre nosotras con esta peste que están dando, tenemos mucho temor, no solamente por cada una de nosotros, sino por nuestras familias, nuestros amigos, la humanidad entera, porque hay mucha mortandad ahora en el mundo. Entonces, lo único que nos queda es, no hay ninguna vacuna que pueda decir que es mejor que la potencia, la misericordia de Dios. No hay ninguna todavía. No la hay aquí en el mundo. Solamente Dios puede destruir esta epidemia. Vamos a ver dice el que mora bajo su abrigo. Ok. Nosotras tenemos que siempre, nosotros estamos cubiertas por esa esperanza, por esa confianza que tenemos y siempre vamos a recurrir a él. Entonces, vamos a ver las moradas. Él dice que él cubrirá todo y sus moradas serán protegidas. Voy a hacerles una pregunta, la que quiera responderme. ¿Será que todas las moradas están protegidas por Dios? Es una pregunta para la que me quiere responder. Hermana Amanda, ¿usted se refiere a las casas de las personas, a nuestros hogares? A cada morada. Nosotros, cada morada es nuestra casa. Yo diría que no, porque en un principio cuando el versículo empieza dice el que habita el abrigo. Bueno, sí, del Altísimo. Un versículo. Entonces, yo diría que la protección es para el que está bajo el abrigo de él, para el que permanece en él. Claro, sí. Ok. Está bien eso. Gracias por hacerme caer en cuenta eso. Yo estoy hablando de que nosotros tememos por nuestras moradas y él dice que el que habite bajo su morada, el que habita bajo sus plumas, como dice él. Yo entiendo que cada casa, cada morada de nosotros tenemos una esperanza muy, muy bella, porque estamos siempre en nuestras casas, oramos, confiamos en Dios. Él dice que nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, yo pienso que nuestras moradas están bajo
¿cómo se dice? Bajo la sombra de él, sobre esta. Ahora dice, el Salmo, yo se lo di a la hermana, un momentico, por favor. Ok, en el versículo, en el Antiguo Testamento, vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 12 y 13. Ok. ¿Lo lee alguien, por favor? Yo se lo leo, hermana. Dice Éxodo 12, 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ok. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Amén. Ok, yo me vuelvo a lo mismo, al Salmo 91. Él dice que el que habita bajo su abrigo. Yo por eso hice la pregunta, ¿será que en todas las moradas, estoy hablando sobre las moradas de la tierra, de las casas, de nuestra, porque él dice que él nos protegerá de todo mal, de toda peste? ¿Será que en las casas donde no saben ni quién es Dios, ni oran, aceptan el pecado? ¿Será que esas casas estarán protegidas por él, por Dios? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, no. Abran su audio, hermanita. Abran su audio para comentar. No, hermana, yo pienso que no esa palabra no es para toda la humanidad, eso es solo para los que están bajo su abrigo, para los que están en él. Eso es lo que yo digo. Y hermana, también otra cosa, aquí en Éxodo que habla del pueblo judío o de los hebreos, es muy diferente para hoy día, porque recuerde que en ese tiempo estaban a la par de los egipcios y ellos no estaban protegidos, y quizás algún egipcio, no sé si creía, ¿no?, de todos los empleados o las cosas, pero no tenían esa fe. Entonces, hoy día, el nuevo nombre que nos dieron como cristianos, y si nosotros obedecemos ese evangelio y tratamos de seguir las leyes del Señor, vamos a estar protegidos, pero si nosotros no salimos, recuerde que la salvación se pierde. Entonces, si nosotros perdemos la salvación, no estamos protegidos porque no nos importa ya el Señor. Entonces, eso de estar bajo el abrigo de Él, bajo su protección, es aquel para que el que obedece, no para aquel que dice, yo creo en Dios, pero no le obedece, entonces no creo que esté protegido. Ok, hermana, eso lo iba a hablar ahora. Yo tomé este versículo referente a lo que yo estoy hablando, que Dios sabe a qué casa protege, a qué morada protege, a quién, porque si yo no voy a estar en los caminos de Él o cualquiera de nosotros, por eso Él mandó que las casas, que las moradas por donde no pasaba la peste estaban seguras, que estaban separadas. Entonces yo digo que nosotros ahora no estamos viviendo bajo el tiempo antiguo o de los egipcios o lo que sea, sino
ahora yo estoy hablando sobre este versículo porque es me pareció a mí que ahí donde vemos que Dios tiene separadas sus moradas, donde él habita, donde a él se le nombra, a nosotros todos los cristianos. Entonces, si una persona que no sea creyente y lea, por ejemplo, el Salmo, que moraremos bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, ellos pensarán que es para todos, porque yo oí un comentario, inclusive en mi familia lejana, este comentario. Entonces, yo digo, desde antes Dios tenía sus moradas abiertas. Ok, diga, hermana. Usted sabe que estoy pensando en este versículo, el 13, y dice, y la sangre os será por señal en la casa donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrán ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos aquí que había una diferencia con el pueblo de Israel, era la sangre. No era el simple hecho de que ellos vivían en Gosén, no importa dónde ellos vivieran, era esa sangre del cordero que estaba cubriendo esa casa. De la misma forma, a nosotros, la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, cubre nuestros hogares. Amén. Y dice que una mujer sabia puede edificar su casa, pero cuando permite que esa sangre de Cristo sea que cubra su casa y que sea la sangre que purifica su casa, no solamente a mí, sino a cada uno de los miembros de mi familia, y que esa palabra de Dios abunde en nuestras vidas para que podamos entonces, cuando venga la peste o cuando venga la mortandad, que el Señor nos libre de ella y no tenga bajo sus alas y proteja nuestras moradas, como estás diciendo. O sea que ese puntito de la sangre que dice aquí en el 13, y la sangre, esa es la señal. En el caso de nosotros, la sangre de Cristo. Hermana Maribel tiene la mano levantada. Adelante, Maribel. Hermanita Amanda, yo creo que sí, parte de lo que están queriendo compartirnos, y lo veo de esa manera, es que hay personas que abren el Salmo, en su casa tienen la Biblia abierta en ese Salmo, pensando que por el simple hecho de tener la palabra expuesta van a tener protección, pero no son personas que tienen una relación con el Señor, y yo entiendo lo que está tratando de decirnos. O sea que no se trata de repetir la palabra de Dios por repetirla o de tenerla abierta así en una vitrina. Se trata de entender lo que significa esa relación y esa cobertura, como decía María, y esa protección, como dice Wanda, que es a través de Cristo. Así que gracias. Gracias. Sí, por eso yo puse este versículo, me llamó la atención porque sí, yo sé que era con su sangre que ellos sabían y por dónde pasaba la peste y que no tocara las moradas donde él sabía que las tenían que proteger o que las iba a proteger. Entonces, yo pienso que él, o bueno, yo sé que Dios sabe cada morada de nosotros, cada morada de familia y cómo vivimos, cómo actuamos, si Él vive en nosotros, si hacemos o tratamos al menos con toda el amor de hacer caso a lo que Él nos manda. No es solamente también orar, pero sin fe. Hay que tener oración, fe, para poder estar siempre bajo protección de Él. ¿Cuántas veces nosotras estamos, por ejemplo, hemos estado en peligros cuando uno va manejando,
cuando uno puede caerse en la casa y tanto peligro que hay. Y Él siempre nos ha cuidado y nos cuidará porque estamos bajo su poder y su protección. Esas maravillosas promesas que Él nos hace las tenemos nosotros. Yo quisiera que veamos en el Salmo 91, el 10 y el 11. Si alguien lo puede leer. Ok. El 10. Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. El 10. El 11 también. Sí. Pues el 11, pues Él ordenará sus ángeles que te protejan por donde vayas. Ok. Aquí nos promete, es una promesa hermosa que Dios nos da. Él mandará a sus ángeles a que nos guarde, a que nos cuide en todos nuestros caminos. Estamos protegidos por Él, porque es una promesa y esa promesa nos ha librado de, como les digo, de tantos peligros que podremos haber tenido y no caemos en cuenta que fue Dios que nos protegió en ese momento y que nos cuidó. Eso yo veo que, por ejemplo, las casas que yo conozco muchos hogares, me refiero ahora fuera del contexto, a muchas moradas que sí, como dijo Maribel, tienen la Biblia abierta y dicen que conocen a Dios, pero ni siquiera saben qué significa la palabra fe. Y la palabra fe es tan importante en nosotros que nosotros cada minuto en nuestras vidas y cuando oramos tenemos que pedir fe, porque sin fe no podemos vivir. A veces yo hablo por mí misma, en los momentos que estoy mal, que me siento mal, y le pido mucho a Dios, pues que me ayude sobre todo a llevar llevar el mal o el dolor que yo tenga. Pero también a veces me siento culpable porque recurro que si es mejor esa medicina, que me la voy a tomar, que esto me va a quitar. Entonces, a veces uno la fe flaquea y después le pido perdón a Dios, porque si yo le estoy pidiendo a Dios que me quite ese mal, yo estoy segura que Él, cuando Él quiera, porque no es cuando yo quiera, cuando Él le tenga su santa voluntad, me lo quitará. Acerca de que guardan tus caminos, sí, Él guarda nuestros caminos y muchas veces, como les digo, nos evita hasta de caer en pecado porque la carne es débil. Uno puede pecar hasta con el pensamiento, con la boca, con cualquier acción. Entonces hay que pedirle mucho y Él nos guarda de todo eso. Entonces, ahora, hermana, por favor, yo quiero ir a Lucas capítulo 4, 10 y 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, perdón. Ok, aquí él está diciendo igual que él manda a sus ángeles
mandará acerca de ti, de ti, de mí, de todas nosotros, para que nos guarde. En las manos nos sostendrán para que no tropiece nuestro pie, y puede ser en eso, en el pecado o en falta de fe o algo que no esté bien, no estemos bien con Dios. Eso es lo que yo pienso aquí, y estoy segura que Él manda todo siempre, de noche cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, ese ángel está allí, cuando vamos en el carro, él manda a sus ángeles a guardar su rebaño. Entonces, eso lo quería hablar. Él dice, el que habita bajo su sombra y de su abrigo, los que buscamos estamos bajo protección, los que buscamos de él estamos bajo su protección. ¿O será que lo que dije al principio, o será que todas las moradas a quien no conocen ni a Dios, Él habitará ahí? Pues yo creo que no. Porque sin Dios no tenemos nada. Y entonces, estos son los versículos que yo había escogido. Ahora, si alguien me quiere ayudar, agregar a algo, porque yo no sé hacer clases muy largas, ni oraciones muy largas, entonces soy muy impaciente a veces. Ya en su mano, no tenía que temer. Y Cristo le respondió que no tentarás al Señor tu Dios, porque tampoco vamos a hacer disparate y pensamos que Dios no va a rescatar, ¿verdad? Porque Jesucristo no se dio a esa tentación que el diablo le estaba diciendo, porque el diablo sí conoce las escrituras también y las usa mal, ¿verdad? Para tentar a uno. Que hay que tener un poquito de cuidado en esto, porque a veces queremos entender bien qué es lo que se está enseñando. Y yo estoy pensando que hay gente que son cristianas y que a veces le pasan desastres también, y no quiere decir que no tienen fe. Estoy pensando en la gente en Nicaragua ahora mismo, en Honduras y otras que sí son afectados por desastres y cosas, pero sabemos que podemos confiar en Dios. Y lo peor que puede pasar en la mente de alguna gente que no se muera, pero para el cristiano eso no es el fin. Así que de algo nos vamos a morir todas. Y no quiere decir que nos faltó fe y por eso fue que nos pasó eso. Pero sí estoy bien confiada que Dios sí nos protege y nos ayuda. Y yo le agradezco muchas veces que yo he visto su mano y su protección. Así que estoy bien confiada en eso. Pero tampoco le tengo miedo a las cosas malas que a veces le pasa a la gente. Y a mí también me han pasado a veces cosas, ¿verdad? Pero Dios siempre está ahí con uno. Bueno o malo, siempre está con uno. Ok. Gracias, hermana. Pienso yo. No, gracias. Sí, yo también, esta clase es claro que es espiritual también, porque nosotros podemos, como les digo, caer, tropezar en el pecado y siempre estamos con el Espíritu, llamando al Espíritu Santo que mora en nosotros para que Él nos libre, pero no por eso no nos va a pasar nada. Nos enfermamos, muchas veces, como digo, nos ha librado también de muchos peligros, pero no por eso no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir. Sufrimos muchas veces espiritualmente por nuestra misma familia cuando no están en la misma fe y la misma verdad que tenemos nosotras, ya que sabemos que la verdad es una.
está en Dios Todopoderoso. Entonces, esto va espiritualmente y también lo que está pasando, por eso les dije, lo que está pasando ahora, el temor, porque a veces a mí me han dicho, ¿por qué tiene tanto miedo si cree en Dios? Entonces, nosotros tenemos que tener temor por cualquier cosa, más por el pecado y también por cualquier accidente, cualquier problema, cualquier hijo que se nos enferma. Entonces siempre estamos llamando al Espíritu Santo y a Dios para que nos proteja. Y yo en esta clase más que todo me refería a esta peste que están dando, que nuestras moradas, a cualquiera nos puede dar si no nos cuidamos, porque también hay gente que se expone y no se cuida y hay que cuidarse, pero no estamos a decir, no, a mí no me va a tocar, Dios quiera que no, que a ninguna nos pase. Pero ¿qué pedimos qué vemos en este Salmo 91? Para mí es muy lindo porque él nos promete unas promesas maravillosas, que todo el que viva bajo su sombra, su fe, seremos más protegidos. Yo me imagino que cualquier otro que no lo tenga él, porque él llama a todos, pero si nadie le quiere hacer caso, pues él no, ¿qué va a hacer? No puede, dice, bueno, allá el que no crea, yo lo llamo, abro mi puerta cuando lo llamo, y si no hacemos caso, por eso, yo más que todo esta clase la hice, más que todo por lo que estamos pasando. Ok, bueno, Dios las bendiga y me gusta mucho que me hablen a mí sobre todos estos temas, porque a veces yo tengo años de ser cristiana, de leer la Biblia, les digo sinceramente que mis últimos años, ahora es que yo leo más la Biblia, porque yo cuando estaba más joven, que trabajaba, aunque yo iba a la iglesia y decía que era cristiana y todo, yo casi no leía la Biblia. Y Dios me ayudó espiritualmente y le pido también que cuando yo lea la Biblia, que abra su palabra, me dé entendimiento y discernir qué es lo que me está diciendo. Entonces les agradezco que sí, que ustedes me ayuden por eso, porque a veces se me olvida también lo que yo he estudiado o lo que he tenido bien preparado. Pero gracias porque están aquí conmigo apoyándome, que Dios las bendiga y ¿qué más les puedo decir? Ojalá que pueda tener yo otra oportunidad. Diga, María. Amanda, Gracias. Amanda, quería decir algo que ya me tengo que ir, pero gracias por traernos esa palabra. Creo que el Espíritu Santo está trabajando, porque hace poco una hermana también hablaba de ese salmo y lo que me pone a pensar que el Señor Jesús conocía la palabra. Obviamente Él es la palabra, pero esa palabra misma lo alimentó en su momento más difícil, que fue esa tentación. Y el mismo enemigo le recordó la palabra y el Señor, como se la sabía completa, él le dijo, mira, tírate que va a mandar a tus ángeles, pero el Señor se acordó de ese salmo que tú nos compartiste hoy y él sabía que si resistía, sí iban a llegar esos ángeles, pero no cuando él se tirara, sino cuando él resistiera la tentación. Entonces, para mí es bien importante, no solamente este salmo, obviamente como lo estás presentando en estos momentos tan difíciles, sino que la palabra sea nuestro alimento para que en nuestros momentos de debilidad aumente nuestra fe, como estabas diciendo, aumente nuestra fortaleza, aumente nuestros deseos de hacer la voluntad de Dios. Y yo estoy casi segura que más bien el Señor Jesús dijo, wow, qué bien que me lo recuerdas, enemigo, porque yo sé que si permanezco firme,
esos ángeles van a venir y vinieron. El enemigo se fue al final de la tentación y llegaron esos ángeles. Entonces, gracias porque quiero que esa palabra more en mi vida. Amén. Y me ayude a mantener la fe y la fortaleza en cualquier circunstancia difícil que estemos atravesando. Amén. Muchas gracias, Amén. Sí, Amanda. gracias. Y gracias, quería decirte, Amanda, una cosita más también. Muchas gracias por la conexión que hiciste con la fe también. Porque cuando tú hablas del temor, que a veces no quiere paralizar, como cristianas aprendemos a llevar todo en oración. Mientras más miedo uno tenga, más uno debe orar, porque Dios le ayuda y le quita ese temor. Y uno aprende a dejarle las cargas a Él, ¿verdad? Y eso nos ayuda a madurar en la fe. Mientras más practicamos la fe, más fe tenemos. Y vemos eso en el ejemplo de Cristo también. Él siempre se pasaba en oración, a veces una noche completa. El día que iba a ser crucificado, al otro día estuvo en oración, ¿verdad? Y pidió que sus discípulos, los 3 aquellos, quedaran con él y no pudieron porque se durmieron, pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Orando y orando para tener esa fuerza y para poder dominar el temor, que es natural en la persona físicamente, pero se puede dominar llevando todo al Padre en oración. Amén. So, gracias por esa conexión que hizo también. Gracias, hoy. hermana. Dios la bendiga. Igual a usted. Yo quiero decir algo. Dime. Es una preguntita nada más lo que quiero hacer. Según lo que el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, Dios siempre hablaba de la cosa perpetua. Y la pregunta mía es, cuando Dios decía, es el mismo Dios, aquel que estaba en Génesis, en Génesis, en Éxodo, en todos esos números y todo eso versículos que están en el primer capítulo. Es el mismo Dios, aquel que decía perpetuo, lo que él decía cuando era perpetuo, ¿qué es lo que significa perpetuo? Bueno, yo entiendo que perpetuo es para siempre. No sé, no, una cosa perpetua es que no tiene fin. Ese mismo Dios. Wanda, que es la más profesora aquí todo, le puede contestar mejor que yo. Es el mismo Dios, aquel que hablaba antes en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento es el mismo de hoy. Sí, claro que sí. Yo creo que sí, o creo no. Estamos seguros que sí. Es el mismo Dios ha sido uno solo, siempre. Ahora todo ha sido siempre, uno solo. Claro. Creo, no se está preguntando. Un solo Dios, verdadero. Un solo Dios, porque Él ha existido desde antes de que nosotros pensáramos que existía Dios. De antes, ahora y para siempre es el mismo Dios. Gracias, Padre, por permitirme haber estado aquí compartiendo con un grupo de mis hermanas, siervas, hijas tuyas también. Y que tú les des sabiduría, nos des sabiduría, pero más, ahora que las mujeres más jóvenes tengan toda esa capacidad que pueden tener ahora para hablar de tu santa palabra, de ilustrar a sus hijas también. Yo no tuve la oportunidad de jovencita, pero Dios me llamó y gracias le doy porque pude ser salva, aunque no fue de niñez, pero lo fui ahora. Y también mis hijas. Gracias, Padre Santo. Te pido por la hermana Fior, que va a tener una cirugía, que Dios la acompañe, que esos médicos les bendiga las manos a esos médicos y que ella salga bien. Es una hermana muy querida, amada por nosotras todos.
Te pido también por Centroamérica, toda esa gente que está sufriendo cosas terribles, Señor. Sobre todo los niños, que Dios los bendiga, que los proteja, que no abusen de ellos porque son criaturas inocentes, Señor. Te lo pido, guárdalos. Y haz que ese fenómeno que viene anunciando otra vez, que se desvíe, Señor, de esos pueblos y que tú los ayudes a todos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Comparte, Señor, te diera lo vital, lo que yo tengo para darle a ellos, Señor, porque están muy necesitados. A nosotros no nos falta nada, gracias a ti también, pero esa gente necesita todo, Señor. Bendícelos a todos y bendice a todas mis hermanas ahora en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.